Cuando mi esposo me llamó idiota en francés por 9ª vez mientras hablaba con su amante, de repente me di cuenta de que este matrimonio ya no tenía sentido. Así que acepté la oferta de una empresa estadounidense y reservé un vuelo a Nueva York. Al día siguiente de obtener mi visa, deslicé los papeles del divorcio entre los documentos de mi renuncia y se los entregué a él, que también era el CEO. Estaba a punto de revisar los papeles con atención, pero su amante se quejó de un dolor de estómago. Sin pensarlo 2 veces, firmó distraídamente y salió con ella en brazos. Yo tampoco miré atrás. Más tarde, al otro lado del océano, bajo el cielo iluminado de Nueva York, aquel joven de ojos rojos de tanto llorar jamás volvería a encontrar a su antigua amada. «Señorita Brown, nuestro grupo está encantado de tenerla con nosotros», dijo Sofía García, radiante, al recibir mi confirmación definitiva desde el otro lado del océano. «¿Cuándo piensa comenzar?», pensé por un momento antes de responder. «Estaré ahí en 2 semanas». Al colgar, me di cuenta de que Alejandro Martín estaba detrás de mí, frunciendo el ceño. «¿A dónde vas?», le lancé una mirada indiferente. «Fuera del país». Alejandro soltó una risa fría. «No exageres. Solo porque ayer fue nuestro 5º aniversario de boda y salí con Emma, ¿ahora estás amenazando con irte?». Ni siquiera me molesté en explicarle. No tenía idea de que entendía perfectamente la conversación en francés entre él y Emma en el restaurante, donde desahogó toda su frustración sobre nuestros últimos 5 años de matrimonio, llamándome repetidamente idiota completa. Fuera del trabajo, lavar la ropa y cocinar, ella y yo no tenemos nada en común. Cuando hablo de los pequeños placeres de la vida, lo único que sabe hacer es hablar del rendimiento de la empresa. No tiene ni una pizca de romanticismo. Casarme con ella no fue diferente de contratar a una empleada doméstica. Me arrepiento muchísimo de haberme casado con ella en su momento. Emma rió y preguntó, medio en broma: «Si no me hubiera ido al extranjero en ese entonces, ¿me habrías elegido a mí, Alejandro?». Y él, sin dudarlo, respondió con firmeza: «Por supuesto. En el pasado, habría hecho un escándalo, pero esta vez, para mi propia sorpresa, me mantuve increíblemente tranquila». Terminé mi último trozo de bistec bajo la mirada compasiva del camarero y me levanté de la mesa. «Disfruten su conversación. Yo me voy a casa». Emma fingió detenerme. «Clara, Alejandro y yo solo estábamos hablando de trabajo. No lo malinterpretes». La ignoré y seguí caminando. Detrás de mí, escuché a Alejandro refunfuñar, molesto: «Ni le hagas caso. Está completamente neurótica». La única persona que vino tras de mí fue el camarero. Me miró con duda antes de hablar. «Señora, creo que hay algo que debería decirle». Le sonreí. «Gracias, pero lo entendí todo». Todavía recuerdo la mirada de compasión y tristeza que aquel amable camarero me lanzó. Fue realmente trágico. En ese momento, supe que este matrimonio tenía que terminar. Después de que Alejandro terminó su sermón y vio que no reaccionaba, se rindió y cambió de tema. «Emma va a entrar en nuestra empresa. Pienso ponerla en tu puesto». Me lanzó una mirada de superioridad antes de continuar. «Después de todo, hizo un intercambio en el extranjero y es mucho más competente que tú. Si aún quieres trabajar, puedes ser su secretaria y ayudarla. De lo contrario, puedes quedarte en casa como ama de casa a tiempo completo». Esperaba mi reacción mientras hablaba, pero como ya tenía la intención de renunciar, en realidad me sentí aliviada. Fue como si me ofrecieran una almohada justo cuando más la necesitaba. Sin dudarlo, acepté. «Está bien, renuncio. Déjala ser la CEO». Pensando que hablaba por rabia, Alejandro intentó calmarme. «No quiero que trabajes por tu propio bien. Muchas mujeres darían todo por tener la vida que tú tienes. Pronto te llevaré de viaje, para que te relajes». Negué con la cabeza. «Si realmente te importara, me acompañarías al orfanato para visitar al director esta semana». Alejandro suspiró y asintió. «Está bien. Hace tiempo que no veo al director tampoco. Crecimos en el mismo orfanato. Yo maduré más rápido que él y siempre lo protegía cuando los demás lo atacaban». En aquel entonces, me miraba con sus ojos brillantes y decía: «Cuando crezcamos, yo te protegeré, Mimi. Te trataré bien para siempre». Lamentablemente, para siempre es demasiado tiempo, y las promesas al aire son tan ligeras como el viento. Alejandro no cumplió su palabra en la universidad. Cambió. La gran ciudad lo deslumbró y se enamoró de Emma, la diosa del departamento de francés. Desde el momento en que Alejandro eligió clases de francés por ella, debía haberlo notado. Pero Emma, tan deslumbrante como era, ni siquiera lo miraba en aquel entonces. Acabó yéndose al extranjero con un ricachón. Y ahora, con Alejandro exitoso y millonario, mi antigua flor se había marchitado por completo, mientras la belleza aristocrática de Emma florecía más que nunca. Al día siguiente, fui a la oficina a recoger mis cosas. En el camino,
Los empleados me miraban con expresiones variadas. Una antigua colega se acercó a mí discretamente. Clara, el CEO trajo a esa mujer a tu oficina muy temprano y ordenó que sacaran tus cosas de inmediato. ¿Qué está pasando? Solo asentí para mostrar que entendía y apreté su mano en un gesto tranquilizador. Al entrar en la sala, vi que todas mis cosas habían sido removidas. Mi foto de boda con Alejandro estaba tirada en la basura. Emma, triunfante, me sonrió. «Qué pena, Clara». Alejandro quiso agilizar las cosas, así que el equipo comenzó a limpiar desde temprano. Bajó la cabeza, fingiendo sorpresa al ver la foto en el basurero. «Oh, ¿quién habrá sido tan descuidado como para tirar tu foto de boda con Alejandro?» Tomó el marco y me lo entregó. Lo agarré, saqué la foto y la rompí en pedazos. No hay necesidad de recuperar algo que ya ha sido ensuciado. Detrás de mí, escuché el grito sorprendido de Alejandro. «Clara, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes romper esa foto?» Alejandro corrió a recoger los pedazos rasgados, tratando de unirlos, pero las cosas rotas nunca vuelven a su estado original, igual que los sentimientos entre él y yo. Yo solía valorar mucho esa foto. Al comienzo de nuestro matrimonio, cuando el negocio de Alejandro apenas empezaba y no teníamos dinero, gastamos todo en los anillos y nos quedamos sin un centavo. Recuerdo haberle dicho, «No necesitamos fotos de boda. Podemos compensarlo más adelante». Pero Alejandro insistió, «No quiero que sientas que te casaste conmigo de cualquier manera». Para poder pagar aquella sesión, pasó 10 noches en vela haciendo trabajos extra. Pensándolo bien, esas fotos no costaron tanto. Menos de 1,000 euros. Menos de lo que cuesta una sola de las corbatas de Alejandro ahora. Y, sin embargo, fue esa sesión lo que me hizo aceptar casarme con él, incluso sabiendo de sus pequeñas dudas en aquel entonces. Pero el tiempo demostró que, una vez que aparecen las grietas, es mejor dejarlo ir cuanto antes. Ignorando la desesperación de Alejandro, saqué un documento de mi bolso y lo puse sobre la mesa. «Aquí están mis papeles de renuncia. Firma». Al notar mi calma inquebrantable desde la noche anterior, un raro destello de ansiedad apareció en los ojos de Alejandro. Tomó los papeles y los hojeó rápidamente. «Si no quieres renunciar, podemos hablar. Puedo encontrar otro puesto para Emma». Temiendo perder su gran oportunidad, Emma se aferró a la manga de Alejandro y gimió. «Alejandro». Por primera vez, él la ignoró y me miró, como si esperara una respuesta diferente. Le sonreí levemente, manteniendo mi postura serena y distante. «No hace falta. Ya hice suficiente por esta empresa todos estos años». Alejandro apretó los dientes, su mirada oscureciéndose. Luego golpeó la mesa con fuerza. «Está bien. Si eso es lo que quieres, entonces no te arrepientas». Abrió el documento para leerlo con más detenimiento. Pero antes de que pudiera pasar de la primera página, Emma se sujetó el estómago, gimiendo de dolor. «Alejandro, mi estómago, me duele. Firma esto de una vez y llévame al hospital». Garabateó su firma apresuradamente y salió corriendo, llevándose a Emma en brazos. Miré los papeles sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo sentí un verdadero alivio. Entre los documentos de renuncia también estaba el contrato de divorcio. En el momento en que firmó, dejó de ser mi marido y se convirtió en un completo desconocido. Fui a casa y organicé mis cosas meticulosamente. Me llevé solo lo que era mío y me deshice de todo lo que me ataba a él y a esa casa. Borré todos los rastros de nuestra vida juntos. Los 1000 surus de origami que dobló para mí cuando teníamos 13 años. Las cartas de amor que escribió a los 18. El anillo de oro que compró con todo lo que tenía cuando me pidió matrimonio. Sin amor, todo aquello ahora parecía ridículamente barato. Alejandro regresó alrededor de las 8 de la noche, agotado. Al ver la casa visiblemente más vacía, frunció el ceño y pronto notó mi maleta lista. «¿Qué estás haciendo?», respondí con indiferencia. La casa estaba muy desordenada, así que decidí hacer limpieza. Desconfiado, abrió el armario. Al ver que solo quedaba su ropa, su expresión se endureció. «¿Dónde están tus cosas?», sonreí levemente. «Tú mismo dijiste que me convirtiera en ama de casa, ¿no?». Mi ropa ya estaba vieja. La tiré para comprar nueva. Alejandro soltó una risa fría. «Bueno, al menos no te da vergüenza gastar mi dinero. Adelante, renueva tu armario». Sin inmutarme, añadí. «Ah, lo marqué en mi agenda. Mañana vamos al orfanato». Dudó por un instante y luego asintió. «Está bien, crecimos juntos en ese orfanato. Y, a pesar de todo, para nuestra despedida final, aún quería un adiós digno». El aroma del vino tinto y la brisa fresca de Madrid envolvían la terraza del lujoso restaurante donde me encontraba. Desde que regresé a España, cada día había sido un recordatorio de lo lejos que había llegado. Estaba sentada en la mesa principal de un evento exclusivo, con algunos de los empresarios más influyentes del país. A mi lado, Sofía García y Ethan Lancaster,
conversaban con entusiasmo sobre nuestra última adquisición. Una empresa tecnológica española que en su momento había sido una de las más prometedoras del sector, pero que por una mala administración se encontraba al borde del colapso. Lo irónico era que esa empresa pertenecía a Alejandro Martín. Observé con una sonrisa disimulada mientras Ethan describía los planes para transformar la compañía y expandirla a nivel internacional. No mencionamos a Alejandro por nombre, pero todos en la sala sabían que estaba acabado. ¿Te das cuenta de lo simbólico que es esto?, murmuró Sofía, inclinándose hacia mí. Compraste su empresa, la empresa que una vez fue tuya. Sí, respondí con un tono tranquilo, girando la copa de vino entre mis dedos, y la convertiré en algo que él nunca pudo imaginar. El evento continuó con brindis y risas, pero una presencia inesperada alteró la atmósfera. A unos metros de mí, en la entrada del restaurante, Alejandro apareció. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato, pero dentro de mí, una sensación de anticipación se encendió. No lo veía en persona desde hacía años. Se veía diferente, más delgado, con el rostro más cansado, pero la arrogancia en su expresión seguía allí, aunque un poco resquebrajada. Nuestras miradas se cruzaron. Vi sorpresa en sus ojos. Tal vez no esperaba encontrarme aquí, no en este círculo de poder donde yo era la reina y él un paria. Alejandro se movió con rapidez por el salón, con su mirada fija en mí. Varias personas se dieron cuenta de su presencia y murmuraron entre ellas. Nadie lo detuvo. No porque le tuvieran respeto, sino porque ya no era nadie en este mundo. Clara. Su voz sonó más grave, con un rastro de desesperación contenida. Necesito hablar contigo. Tomé un sorbo de mi vino antes de responder. ¿Sobre qué?, pregunté con un tono indiferente. No aquí, murmuró. En privado. Podía sentir a todos observándonos, expectantes. Ethan me lanzó una mirada inquisitiva, listo para intervenir si Alejandro intentaba hacer algo estúpido. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, esperando. 5 minutos, dije finalmente, levantándome de la mesa. Salimos a la terraza, donde la vista de Madrid se extendía iluminada bajo la noche. Me crucé de brazos y lo observé con calma. Dime lo que tengas que decir y vete. Alejandro pasó una mano por su cabello, un gesto que hacía cuando estaba frustrado. Clara, cometí un error. Mi risa fue suave y llena de incredulidad. ¿Cuál de todos? Te dejé ir, no supe valorarte. Negué con la cabeza. No, no es que no supieras valorarme, Alejandro. Es que nunca me viste como tu igual. Siempre creíste que yo estaba allí para apoyarte, para servirte. Nunca te pasó por la cabeza que algún día yo podría estar por encima de ti. Su mandíbula se tensó. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero ahora lo he perdido todo. Emma me traicionó. Mis inversores me abandonaron. Mi empresa ha sido comprada por alguien más. Por mí, lo corregí, disfrutando la sombra de pánico que pasó por su rostro. Yo la compré. Alejandro dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado físicamente. Tú, sí, y la transformaré en algo mejor, sin ti. El silencio entre nosotros fue pesado. Vi en sus ojos la desesperación de un hombre que había tocado fondo, y aunque parte de mí podría haber sentido lástima en otro tiempo, ahora solo veía el resultado de sus propias decisiones. ¿Es esto una venganza?, preguntó con voz áspera. No, respondí con serenidad. Es justicia. Alejandro abrió la boca, como si quisiera decir algo más, pero en ese momento la puerta de la terraza se abrió. Sofía apareció con su móvil en la mano, su expresión una mezcla de urgencia y emoción. Clara, tenemos un problema. Oportunidad, en realidad. Acaban de filtrar información sobre Emma. Algo grande. Mis ojos brillaron con interés. Voy en un segundo, dije. Alejandro pareció congelarse. ¿Qué pasa con Emma? Lo miré una última vez antes de dar media vuelta. Supongo que lo descubrirás mañana en los titulares. Regresé al interior del restaurante con Sofía, dejando a Alejandro solo en la terraza, con su mundo derrumbándose a su alrededor. Al día siguiente, toda España hablaba de Emma Fernández. Abrí mi tableta mientras tomaba café en la terraza de mi ático en Madrid. Las noticias no dejaban de actualizarse. Emma Fernández acusada de fraude y malversación de fondos. ¿El principio del fin? Emma Fernández habría robado millones de euros mientras era CEO de Martín Corp. Fuentes aseguran que Alejandro Martín desconocía los movimientos de su ex socia. No pude evitar una sonrisa. Sofía me había contado todo la noche anterior. Emma había desviado dinero de la empresa de Alejandro a cuentas en Suiza y las Islas Caimán. Documentos filtrados revelaban cómo había usado ese dinero para mantener su lujoso estilo de vida, incluyendo viajes, joyas y fiestas privadas con empresarios de dudosa reputación. La traición de Emma a Alejandro había sido mucho más profunda de lo que él imaginaba. No solo le había quitado su empresa,
También lo había dejado endeudado y con la reputación destruida. Apoyé mi taza sobre la mesa y suspiré. Pobrecita Emma, no debe estar pasándola bien, dije con sarcasmo. Como si el destino disfrutara de la ironía. Mi móvil vibró. Miré la pantalla. Alejandro. Exhalé con paciencia y contesté. Buenos días, Alejandro. ¿Fuiste tú? Su voz estaba tensa, casi desesperada. Tienes que ser más específico. Hago muchas cosas a diario. La filtración de Emma. ¿Fuiste tú la que lo reveló a la prensa? Me recosté en la silla, disfrutando de la conversación. No, pero digamos que tenía amigos en lugares adecuados para acelerar el proceso. Clara, maldita sea, esto la destruirá. Ah, ¿todavía te importa? ¡Qué conmovedor! No se trata de eso. Si Emma cae, yo caigo con ella. Su desesperación era evidente. Sabía que la justicia estaba a punto de investigarlo también. Deberías haberte preocupado por eso antes de poner a Emma en mi puesto, dije con calma. Ahora afronta las consecuencias. Colgué sin darle oportunidad de responder. Pocos minutos después, Sofía llegó a mi casa con Ethan. Las cosas están peor para ellos de lo que imaginábamos, dijo Sofía, dejándose caer en el sofá con una copa de vino. La fiscalía ya inició una investigación oficial contra Emma y Alejandro. Ethan asintió con una expresión de satisfacción. Lo interesante es que Alejandro aún puede salvarse si entrega pruebas contra Emma. Me reí suavemente. Y sabemos que lo hará. Alejandro nunca fue del tipo que se hunde con el barco. Si tenía que elegir entre caer con Emma o sacrificarla para salvarse, la vendería en un segundo. Mientras pensábamos en los próximos movimientos, un mensaje entró en mi teléfono. Un número desconocido. Nos vemos esta noche en la gala benéfica de la Fundación Real de España. Necesito hablar contigo. Emma. Sofía leyó por encima de mi hombro y soltó un silbido. Esto será interesante. Ethan sonrió de lado. ¿Vas a ir? Tomé un sorbo de vino y asentí. Por supuesto. Esa noche, en la gala benéfica La Gala, era un evento de élite en Madrid. Políticos, empresarios, celebridades, todos estaban allí. Yo llevaba un vestido negro de alta costura, con el cabello recogido en un moño elegante, impecable, intocable. Pero no estaba allí solo para ser vista. Estaba allí para ver a Emma caer. La encontré en una esquina del salón, con una copa de champán en la mano, aunque no la había tocado. Su rostro estaba pálido. Sus ojos tenían ojeras. Parecía un animal acorralado. Me acerqué lentamente. Emma, dije con una sonrisa educada. Qué sorpresa verte aquí. Ella me miró con desesperación. Clara, tenemos que hablar. Habla. Emma tragó saliva. Yo no quería hacerte daño. Fue Alejandro quien me usó. Me convenció de que tú eras un obstáculo. Yo solo quería ayudarlo. Reí sin humor. Ah, qué bonito. Pero el problema, Emma, es que robaste dinero. Mucho. Y ahora van por ti. Ella me agarró la muñeca con fuerza. No dejaré que me destruyan. Su voz temblaba. Si caigo, no caeré sola. La miré con frialdad. ¿Eso es una amenaza? Emma me sostuvo la mirada un segundo. Pero luego su cuerpo tembló. Sus dedos se aflojaron. Estaba perdiendo el control. Necesito ayuda. Puedo entregarte información, pruebas. ¿Y por qué haría eso? Emma respiró hondo. Porque sé cosas de Alejandro que nadie más sabe. Mis ojos brillaron con interés. Te escucho. Emma abrió la boca para responder. Pero en ese momento, un guardia de seguridad se acercó. Señorita Fernández, dijo con tono serio. Tiene que acompañarnos. Emma se quedó paralizada. Miró a su alrededor, y solo entonces notó que varias cámaras la enfocaban. La policía estaba en la entrada de la gala. Dios mío, susurró, llevándose la mano a la boca. Sonreí con falsa compasión. Parece que alguien llegó antes que tú con esas pruebas. Emma me miró, horrorizada. ¿Fuiste tú? No exactamente, susurré, inclinándome hacia ella. Fue Alejandro. En ese momento, los guardias la tomaron de los brazos y la escoltaron fuera del evento. Los flashes de las cámaras la cegaban mientras la prensa gritaba su nombre. Emma Fernández, la gran estafadora, había caído. Me giré lentamente hacia el salón, tomé una copa de champán de la bandeja de un mesero y la alcé en un pequeño brindis. Una menos. Pero esto no había terminado. Ahora, solo faltaba Alejandro. El arresto de Emma sacudió Madrid. Cada canal de noticias, cada periódico y cada red social hablaban de la caída de la mujer que había sido considerada la futura reina del mundo empresarial español. En menos de 48 horas, todos sus bienes fueron congelados, su reputación destrozada y su carrera terminada. Pero lo más interesante era cómo se había derrumbado tan rápido. Alejandro había negociado con la fiscalía. A cambio de inmunidad parcial, entregó pruebas de los movimientos ilegales de Emma. Lo había hecho para salvar su pellejo, tal como predije. Pero la jugada no salió como esperaba.
La filtración de documentos reveló algo que Alejandro no había considerado. Su propio nombre estaba vinculado a demasiadas transacciones sospechosas. No era el cabecilla del fraude, pero había sido cómplice indirecto. Y la fiscalía no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Alejandro Martín ha sido citado a declarar ante la justicia española. Su situación es delicada, informó Sofía mientras hojeaba su tablet en mi oficina. Perfecto, sonreí, sirviendo un poco de vino en mi copa. ¿Crees que termine en la cárcel?, preguntó Ethan, sentado en el sofá con expresión relajada. No, todavía no. Tomé un sorbo de vino y lo saboreé lentamente. Alejandro es astuto. Intentará usar sus conexiones, mover sus últimas piezas, pero lo tiene todo en contra. Sofía sonrió con malicia. Deberíamos darle el empujón final. Levanté una ceja, intrigada. ¿Qué tienes en mente? Conozco a alguien en el Ministerio de Hacienda. Si ponemos atención en los documentos fiscales de los últimos años, podríamos encontrar algo aún peor que fraude empresarial. Evasión de impuestos, susurró Ethan con una sonrisa ladeada. Eso sí que sería el golpe definitivo. Sonreí. Hagámoslo. Unos días después, Alejandro Martín dejó de aparecer en público. Las noticias confirmaban que su fortuna estaba en peligro. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. Su mansión en La Moraleja fue puesta a la venta y su círculo de amigos lo abandonó uno por uno. Mientras tanto, yo me convertía en la mujer más influyente de España. Cada revista de negocios hablaba de mi ascenso meteórico, de cómo había tomado el control del mercado tecnológico. La gente comenzó a llamarme la mujer de hierro de Madrid. Pero faltaba una última pieza en mi venganza. Quería ver a Alejandro roto. Una noche, mientras cenaba en un restaurante exclusivo con Ethan y Sofía, mi móvil vibró. Un mensaje. Necesito verte. No tengo a nadie más. Estoy en el bar El Mirador. Alejandro. Apoyé el teléfono sobre la mesa, pensativa. ¿Y bien?, preguntó Sofía con una ceja arqueada. ¿Vas a ir? Jugué con la copa entre mis dedos y sonreí. Por supuesto. Cuando llegué a El Mirador, la diferencia entre el Alejandro que había conocido y el hombre frente a mí era abismal. Su cabello estaba desordenado, su traje arrugado. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de semanas. Se sobresaltó al verme. Clara, gracias por venir. Me senté frente a él con calma, cruzando las piernas. ¿Por qué estoy aquí, Alejandro? Él suspiró y pasó una mano por su rostro. Porque no tengo a nadie más. Mi sonrisa fue fría. Ah, entonces solo existo cuando te quedas sin opciones. Alejandro me miró con desesperación. Sé que lo arruiné, sé que te fallé, pero todo esto me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. ¿Así? Levanté una ceja. Dime, Alejandro, ¿qué fue exactamente lo que aprendiste? Él tragó saliva y su mirada se oscureció. Que te necesito. Mi risa fue suave, elegante. Necesitas dinero, necesitas poder, no a mí. Él negó con la cabeza con frustración. No es solo eso. Cuando te fuiste creí que sería un alivio, pero todo se derrumbó. No puedo dormir. No puedo pensar en otra cosa que no sea lo que te hice. Incliné la cabeza con curiosidad. ¿Y qué planeas hacer con esa culpa, Alejandro? Alejandro me miró fijamente, con una mezcla de angustia y orgullo herido. Dame una oportunidad. Hubo un momento de silencio. Luego sonreí lentamente. Alejandro, ¿de verdad crees que después de todo lo que hiciste, después de cómo me trataste, yo te daría una oportunidad? Su mandíbula se tensó. Las personas cambian. Tal vez, pero el problema es que yo no te necesito. Alejandro se quedó sin palabras. Me incliné ligeramente sobre la mesa. Mírate, destruido, sin dinero, sin poder, sin aliados. Nadie confía en ti, nadie te respeta. Eres solo un hombre roto. Alejandro apretó los puños. ¿Por qué disfrutas esto? No lo disfruto, susurré, pero lo encuentro justo. Me puse de pie y lancé una última mirada al hombre que había sido mi esposo. Buena suerte, Alejandro. La necesitarás. Me alejé sin mirar atrás, y con ese último adiós, mi venganza estaba completa. Horas después de mi encuentro con Alejandro, recibí una llamada de Sofía. «Clara, tenemos un problema». «¿Qué pasó?» «Emma ha hablado con la fiscalía. Está entregando pruebas que podrían involucrarte». Mi sonrisa desapareció. «¿Qué? Tienes que actuar rápido. O podrían ir por ti también». Sentí una oleada de adrenalina. Mi venganza había sido perfecta, pero ahora alguien intentaba derribarme. La llamada de Sofía resonaba en mi mente mientras conducía por las calles de Madrid. «Emma está hablando con la fiscalía. Está entregando pruebas que podrían implicarte». Esas palabras no tenían sentido. Yo no había cometido ningún crimen. Todo lo que hice fue legal. Apreté el volante con fuerza. Algo no cuadraba. Llegué a mi ático y subí directamente a mi despacho. Sofía y Ethan ya estaban allí. «¿Qué tenemos?», pregunté con frialdad. Sofía dejó su tablet sobre la mesa y se cruzó de brazos.
Emma firmó un acuerdo con la fiscalía. Les está dando información sobre Alejandro, pero también mencionó tu nombre. ¿En qué contexto? Ethan tomó la palabra. Está diciendo que tú manipulaste todo para destruir la empresa de Alejandro, que usaste información privilegiada para apoderarte de sus activos, y que financiaste la filtración de sus documentos fiscales. Reí sin humor. Qué conveniente. La cuestión no es si es verdad o no, dijo Sofía, su expresión seria. La cuestión es que la fiscalía lo está tomando en serio. Necesito un abogado. Ya llamamos al mejor, dijo Ethan. Fernando Ávila, asentí. Era el mejor penalista de Madrid. Si alguien podía protegerme, era él. Fernando era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado y un traje que valía más que un coche de lujo. Me recibió en su oficina con una expresión analítica. Señorita Brown, su situación es delicada. Me senté con calma. Explíquese. Fernando apoyó los codos sobre el escritorio. La fiscalía no tiene pruebas concretas contra usted, pero si Emma sigue hablando, podrían intentar vincularla a una conspiración empresarial. Eso es ridículo. Quizá. Pero si la prensa lo toma en sus manos, su imagen pública podría verse afectada. Y en los negocios, la percepción es tan importante como la verdad. Lo sabía. Y me molestaba. Yo había jugado limpio. ¿Qué recomienda? Mantenga un perfil bajo. Deje que yo me encargue de esto. Mientras tanto, asegúrese de que nadie más intente traicionarla. Lo miré con atención. ¿Cree que alguien más podría ir contra mí? Fernando suspiró. Señorita Brown, en el mundo empresarial no hay amigos, solo aliados temporales. Cuando salí de la oficina de Fernando, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es urgente. Estoy en el Hotel Palacio. Alejandro. Fruncí el ceño. Alejandro nunca se rendía, pero ahora tenía algo que me preocupaba. Fui al hotel y lo encontré en el bar, con una copa de whisky en la mano. ¿Por qué me llamaste?, pregunté con frialdad. Alejandro levantó la vista. Se veía peor que la última vez. Porque Emma vas a arrastrarme con ella. Y a ti también. Dime algo que no sepa. Ella tiene más información de la que crees. Sabe cosas sobre tus movimientos empresariales. Y ha hablado con alguien más. Me incliné ligeramente. ¿Quién? Alejandro tomó un sorbo de su whisky y luego dejó el vaso sobre la mesa. Ethan. El aire a mi alrededor pareció volverse denso. ¿Qué estás diciendo? Ethan ha estado reuniéndose con los fiscales. No sé qué les dijo, pero no confíes en él. Reí suavemente, sin humor. ¿Esperas que te crea? Alejandro se inclinó hacia mí. No tienes que creerme. Solo abre los ojos. Me puse de pie y lo miré con desprecio. Si esto es otro intento desesperado por manipularme, Alejandro, no funcionará. Él no dijo nada. Solo me observó mientras me alejaba. Cuando llegué a mi oficina, Sofía ya estaba allí. ¿Cómo te fue con Fernando? Bien, pero ahora tengo otra preocupación. ¿Cuál? Inspiré hondo. Necesito que investigues a Ethan. Sofía se quedó en silencio por un momento. Luego asintió. Dame una hora. Esperé en mi despacho, mi mente llena de pensamientos. ¿Y si Alejandro tenía razón? ¿Y si Ethan me estaba traicionando? Una hora después, Sofía regresó. Su expresión era sombría. Clara, tenemos un problema. Me entregó una carpeta. Dentro había fotos de Ethan reuniéndose con agentes de la fiscalía. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Maldito bastardo, susurré. Sofía se sentó frente a mí. No sabemos qué les dijo, pero esto no es bueno. Apreté la mandíbula. Voy a averiguarlo. Esa noche, esperé a Ethan en su apartamento. Cuando entró, su expresión se tensó al verme sentada en su sofá, con una copa de vino en la mano. Clara, cierra la puerta. Ethan lo hizo lentamente. ¿Qué está pasando? Me puse de pie y caminé hacia él. ¿Sabes qué es lo peor de la traición, Ethan? Él tragó saliva. Clara, que nunca viene de un enemigo. Siempre viene de alguien en quien confiabas. Le lancé la carpeta con las fotos. Ethan la tomó y las miró. Su expresión cambió. No es lo que piensas. Entonces explícame, porque ahora mismo quiero matarte. Ethan suspiró y se pasó una mano por el cabello. Me chantajearon. ¿Quién? Emma. Antes de ser arrestada, amenazó con exponer información sobre mí si no la ayudaba. Lo miré con desconfianza. ¿Y qué hiciste? Nada que pudiera dañarte. Solo di información menor. No te vendí, Clara. Apreté los dientes. ¿Y cómo puedo creerte? Ethan me sostuvo la mirada. Porque aún estoy aquí. Si hubiera querido destruirte, ya lo habrían hecho. Nos quedamos en silencio. Yo quería creerle, pero no podía permitirme ser ingenua. Esto no ha terminado, Ethan. Voy a averiguar todo. Y si descubro que me mentiste, te hundiré. Ethan asintió. Lo entiendo.
Salí de su apartamento sin mirar atrás. Había eliminado a Emma. Había destruido a Alejandro. Pero ahora, alguien de mi círculo más cercano me había traicionado. Y no iba a detenerme hasta encontrar la verdad, aunque tuviera que quemarlo todo en el proceso. El eco de mis propios pasos resonaba en el suelo de mármol de mi ático mientras caminaba de un lado a otro, repasando cada detalle. Ethan me traicionó. Emma estaba en prisión, pero aún tenía conexiones. Y Alejandro estaba hundido, pero eso no significaba que no pudiera hacer un último intento desesperado de atacarme. Necesitaba cortar todos los hilos sueltos. Sofía se encontraba sentada en uno de los sillones, observándome con atención. ¿Qué vas a hacer? Asegurarme de que nadie más tenga poder sobre mí. Ella asintió lentamente. Si Ethan habló con la fiscalía, lo sabremos. Tengo contactos en la policía que pueden conseguir los registros de sus reuniones. Hazlo. Y si descubres que me mintió, lo destruiré. El día siguiente, Sofía y yo fuimos a la prisión donde Emma estaba recluida. Cuando entré en la sala de visitas, la vi sentada al otro lado del vidrio, con un uniforme naranja y su cabello recogido en un moño descuidado. No quedaba nada de la mujer glamurosa que solía ser. Emma levantó la mirada y sonrió con burla. «Mira quién ha venido a verme». Me senté con calma. «Estás acabada, Emma». Ella soltó una risa amarga. «¿De verdad lo crees?» Me incliné ligeramente. «Hiciste un trato con la fiscalía. Entregaste información. Pero aquí estás. Sigues en prisión». Emma apretó los labios. «Saldré de aquí, Clara. No te equivoques. Y cuando lo haga, voy a recuperar lo que es mío». Sonreí con frialdad. «No tienes nada. Aún tengo conexiones. Personas que te odian tanto como yo. Entonces que vengan», dije con calma. «Los estaré esperando». Me levanté y salí sin mirar atrás. Emma había perdido la partida. Pero eso no significaba que otros no fueran a intentar tomar su lugar. Horas después, Sofía entró en mi despacho con una carpeta en la mano. «Aquí está todo». Tomé los documentos y los revisé lentamente. Mi respiración se volvió más pausada. Cada página era una confirmación de lo que temía. Ethan había hablado con la fiscalía en 3 ocasiones, y aunque no me había entregado completamente, les había dado suficiente información para ponerme en la mira. Apreté la mandíbula. «Entonces es oficial. Ethan me traicionó». Sofía asintió. «¿Qué piensas hacer?» Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Convertirlo en un fantasma. Esa noche, Ethan recibió una invitación para una reunión en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. Cuando llegó, yo ya estaba allí, sentada en una de las suites privadas, con una copa de vino en la mano. «Clara», su voz sonaba tensa. «No sé qué crees que pasó, pero...» «Siéntate». Él obedeció. «Sé que hablaste con la fiscalía». Ethan exhaló lentamente. No podía evitarlo. Emma me tenía atrapado. «No me importa». Ethan frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Sonreí levemente. «Significa que acabas de perder todo». Saqué un sobre y lo deslicé hacia él. «Tu renuncia. Efectiva de inmediato». Ethan abrió el sobre y leyó el documento. Su mandíbula se tensó. «No puedes hacer esto». «Sí puedo. Y ya lo hice». Él me miró con furia. «¿Vas a destruirme?» «No. Voy a borrarte». «Clara, cuando salgas de esta habitación, nadie te recordará. Tu reputación está muerta. Tus contactos te han dado la espalda. Y tu dinero... Bueno, digamos que el banco ha congelado tus cuentas por irregularidades financieras». Ethan apretó los puños. «Eres despiadada». Sonreí lentamente. «No, soy eficiente». Me levanté, tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me giré y lo miré una última vez. «Adiós, Ethan». Y con eso, lo dejé solo. Ethan Lancaster, el hombre que una vez fue mi aliado, ahora no era más que un fantasma. 2 días después, Sofía entró en mi despacho con un sobre en la mano. «Es sobre Alejandro». Levanté la vista con interés. «¿Qué pasa con él?» Sofía dejó el sobre en la mesa. «Intentó huir del país, pero la Interpol lo detuvo en el aeropuerto». Sonreí lentamente. «Entonces, Alejandro Martín está oficialmente acabado». «Totalmente». Cerré los ojos y respiré hondo. Había terminado. Todos los que me traicionaron habían caído. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Sofía. Abrí los ojos y sonreí. «Voy a construir algo más grande». Sofía sonrió. «¿Un imperio?» «No, una leyenda». Me levanté, tomé mi abrigo y me dirigí a la puerta. La venganza estaba completa. Ahora era el momento de hacer historia. Habían pasado 3 meses desde la caída de Alejandro, Emma y Ethan. La fiscalía había cerrado el caso y mi nombre estaba limpio. No pudieron probar nada en mi contra. Mi empresa había crecido exponencialmente. Expansiones en Barcelona, Sevilla y Valencia. Mi rostro aparecía en portadas de revistas de negocios, entrevistas y programas de televisión. Pero lo más importante,
ya no tenía enemigos, o al menos eso creía. Porque una noche, mientras cenaba en un restaurante exclusivo de Madrid, Sofía entró con el rostro tenso y un móvil en la mano. «Tenemos un problema». Dejé mi copa de vino sobre la mesa. «Dímelo». Sofía se sentó frente a mí y deslizó el móvil. Era un correo anónimo. «Clara Brown cree que ha ganado, pero lo que sube debe caer. Y yo seré quien la derrumbe». No había firma, no había rastros de quién lo envió. Sofía me observó con preocupación. «Esto no es un simple mensaje, es una advertencia». Tomé el móvil y releí el correo. «Entonces, averigüemos quién es». En menos de 48 horas, Sofía había rastreado la dirección IP del mensaje. Fue enviado desde un hotel en Bilbao. Bilbao. No tenía enemigos allí, o eso pensaba. Pero cuando Sofía me entregó el siguiente informe, mi sangre se enfrió. «No lo vas a creer, pero el hotel donde se originó el mensaje fue reservado a nombre de...». Levanté la vista. «¿De quién?». Sofía exhaló lentamente. «Alejandro Martín». El mundo pareció detenerse por un momento. «Eso es imposible. Alejandro fue arrestado». «Sí, pero lo soltaron con medidas cautelares. Su juicio aún no ha comenzado. Y parece que no ha perdido del todo su capacidad de moverse en las sombras». Me puse de pie lentamente. «¿Crees que está planeando algo?». Sofía me sostuvo la mirada. «Creo que Alejandro no ha terminado contigo». La noche siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. «Nos vemos en el puerto de Bilbao a medianoche. Ven sola». «Ah», reí suavemente. «Vaya, vaya». Sofía, que estaba a mi lado, leyó el mensaje y negó con la cabeza. «No vas a ir, ¿verdad?». «Por supuesto que sí». «Clara, este es el final, Sofía. Necesito verlo a los ojos y dejarle claro que ya no tiene poder sobre mí». A la medianoche, llegué al puerto de Bilbao. El aire olía a sal y a gasolina. Había pocos barcos atracados, y la brisa fría me revolvía el cabello. Alejandro estaba allí, pero no era el mismo hombre que conocí. Su rostro estaba más delgado. Su ropa no tenía el brillo caro de antes. Parecía un hombre acorralado. Se giró al verme y sonrió con amargura. «Sabía que vendrías». Me crucé de brazos. «Dime qué quieres, Alejandro». «Quiero lo que me quitaste». Reí suavemente. «No te quité nada. Lo perdiste tú solo». Su mandíbula se tensó. «¿Crees que puedes quedarte con todo sin pagar un precio?». «Ya lo pagué. Perdí tiempo, perdí amor, perdí confianza en las personas. Pero nunca perdí el control». Alejandro dio un paso adelante. «Voy a recuperarlo todo, Clara». Le sostuve la mirada sin miedo. «No, no lo harás». Y en ese momento, se escucharon sirenas en la distancia. Alejandro giró la cabeza con furia. «¿Qué hiciste?». Sonreí con calma. Me aseguré de que esta vez no puedas escapar. Las patrullas de la policía se detuvieron a pocos metros. Los oficiales descendieron con órdenes de arresto. Alejandro miró a su alrededor con desesperación. «¡Esto no ha terminado!». Me acerqué lentamente y susurré. «Sí, Alejandro, esto ha terminado». Y con eso, los oficiales lo esposaron y lo metieron en la patrulla. Lo vi desaparecer en la distancia. Finalmente, Alejandro Martín dejó de ser mi problema. De vuelta en Madrid, mientras celebraba mi victoria con Sofía, mi móvil vibró con un nuevo mensaje anónimo. «Muy bien jugado, Clara. Pero Alejandro no era el único que quería verte caer. Prepárate». El mensaje no tenía remitente. Mi sonrisa desapareció lentamente. Todavía había alguien más, y esta vez, ni siquiera sabía quién era mi enemigo. Pero estaba lista para descubrirlo. Desde la terraza de mi ático en Madrid, observé las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Alejandro estaba acabado. Había sido arrestado, su reputación destruida, su imperio reducido a cenizas. Pero aún había alguien más. El mensaje anónimo seguía en mi móvil. «Muy bien jugado, Clara. Pero Alejandro no era el único que quería verte caer. Prepárate». No había firma, no había pistas, pero la amenaza era real. Y no pensaba esperar a que hicieran el primer movimiento. Llamé a Sofía. «Tenemos que averiguar quién está detrás de esto». Sofía exhaló con frustración. «Ya lo intentamos. La dirección IP está encriptada. Esta persona sabe lo que hace». Me serví un poco de vino. «Entonces usemos otra estrategia». «¿Cuál?». «Hagamos que salga de las sombras. Si este enemigo estaba interesado en destruirme, entonces debía estar obsesionado conmigo. Lo que necesitaba era hacerle creer que tenía una debilidad». 2 días después, anuncié públicamente la apertura de mi nueva sede en Barcelona. Una celebración exclusiva. Asistirían políticos, empresarios y todas las personas más influyentes de España. Era un evento que mi enemigo no podría ignorar. Y yo estaría esperando. La gala en Barcelona era impecable. Los reflectores iluminaban la entrada del edificio. Los invitados llegaban en coches de lujo y las cámaras captaban cada detalle. Yo vestía un elegante vestido de terciopelo azul marino, con el cabello recogido en un moño pulcro.
imponente, intocable, pero en mi mente todo era un campo de batalla. Mis ojos recorrían la multitud, buscando cualquier rostro sospechoso. Sofía, vestida con un traje blanco impecable, se acercó y susurró. Nada sospechoso hasta ahora. Le di un leve asentimiento. Solo es cuestión de tiempo. Casi a la medianoche. Mientras brindaba con un grupo de inversionistas, sentí una presencia extraña. Alguien me observaba. Mis ojos recorrieron la sala y se detuvieron en un hombre al otro lado del salón. Cabello oscuro, traje a la medida, mirada fría. No encajaba con la multitud, pero lo conocía. Mi sangre se congeló. Sofía me vio tensarme y siguió mi mirada. ¿Quién es? Luis Moretti, un nombre que no había escuchado en años. El verdadero dueño en las sombras de la antigua empresa de Alejandro. Sofía frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que Alejandro trabajaba para él? Exacto. Y ahora ha venido por mí. Luis Moretti levantó su copa hacia mí con una sonrisa calculada. Este no era un enemigo impulsivo como Alejandro. Este era un depredador. Cuando la gala terminó, Luis Moretti me esperó en la salida. Clara Brown. Sonreí con frialdad. Luis Moretti, creí que habías desaparecido. Al contrario, solo estaba esperando el momento adecuado para hacer mi jugada. Me crucé de brazos. Déjame adivinar. ¿Quieres venganza por lo que le hice a Alejandro? Luis negó con la cabeza lentamente. No. Alejandro era solo una pieza en mi tablero. Un hombre débil. Levanté una ceja. Entonces, ¿por qué estás aquí? Su sonrisa se amplió. Porque quiero lo mismo que tú. Poder. Y creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Hubo un momento de silencio. Y luego reí suavemente. ¿Quieres que trabaje contigo? No. Quiero que trabajes para mí. Mi expresión se endureció. Nunca. Luis suspiró y se metió las manos en los bolsillos. Sabía que dirías eso. Y entonces me lanzó una última advertencia. Si no te unes a mí, serás mi enemiga. Mis ojos brillaron con determinación. Entonces prepárate para perder. Luis sonrió y se inclinó ligeramente en señal de respeto. Veremos. Me giré y caminé hacia mi coche, pero sabía que esto solo era el comienzo. Alejandro y Emma fueron solo el prólogo. Ahora la guerra verdadera estaba a punto de comenzar. Luis Moretti era un hombre peligroso. Sabía jugar en las sombras, moviendo piezas sin que nadie notara su presencia. Alejandro y Emma habían sido solo marionetas, pero yo no era como ellos. Yo nunca sería una pieza en su tablero. Y si Moretti quería guerra, yo le daría una que no olvidaría. 2 días después de nuestro encuentro en la gala, mi mundo comenzó a tambalearse. Clara, tenemos un problema. Sofía irrumpió en mi despacho, su expresión tensa. Levanté la vista lentamente. Dímelo. Luis Moretti movió sus contactos. 3 de nuestros contratos más importantes fueron cancelados de la noche a la mañana. Fruncí el ceño. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Tiene influencias en la banca, en el gobierno, en todo. Está usando su poder para aislarte. Apoyé los codos sobre la mesa y entrelacé los dedos. Entonces, lo subestimé. Sofía asintió. Sí, y él no ha terminado. Cuando creía que nada podía empeorar, recibí una llamada de Ethan. Clara, tenemos que hablar. Mi mandíbula se tensó. No tengo nada que hablar contigo. Escucha, sé que no confías en mí, pero esto es serio. Luis Moretti me contactó. ¿Qué quiere? Quiere comprar mi lealtad. El silencio entre nosotros fue pesado. ¿Y la vendiste? No, aún no. Su respuesta me irritó. Entonces ya tomaste tu decisión. Ethan suspiró. Clara, este hombre no es como Alejandro. Es otro nivel. No puedes derrotarlo con las mismas estrategias. Sonreí con frialdad. ¿Crees que no lo sé? Entonces, ¿qué harás? Mi voz fue firme. Ganar. Y colgué. Si Moretti quería jugar sucio, yo haría lo mismo. Usé todos mis contactos para iniciar una investigación sobre sus negocios ilegales. Contraté a los mejores expertos en ciberseguridad para rastrear sus cuentas, sus socios, sus puntos débiles. Y lo encontré. Un contrato fraudulento con el gobierno que podría arruinarlo. La información llegó a un periodista influyente en menos de 24 horas. A la mañana siguiente, el escándalo estaba en todos los titulares. Luis Moretti implicado en corrupción. Se abre una investigación oficial. Moretti no tardó en reaccionar. Una noche, mientras salía de una reunión, lo encontré esperándome fuera de mi oficina. Su expresión era una mezcla de rabia y admiración. Clara, Luis. Él dio un paso adelante. No esperaba menos de ti. Eso significa que no me conocías bien. Moretti suspiró y metió las manos en los bolsillos. Esto se acabó. Para ti sí. Me sostuvo la mirada. Si sigues este camino, te harás enemigos aún más grandes que yo. Entonces que vengan. Un leve destello de respeto cruzó sus ojos. Adiós, Clara. Y se marchó. La guerra había terminado. Luis Moretti cayó. Sus socios lo abandonaron.
Sus negocios se desmoronaron. Se fue de España en silencio, sabiendo que nunca podría vencerme. Emma estaba en prisión. Alejandro desapareció del mapa. Ethan, bueno, nunca volvió a cruzarse en mi camino. Me quedé de pie frente a la ventana de mi despacho, observando el amanecer sobre Madrid. Sofía entró y se apoyó en la puerta. «Lo lograste». Asentí lentamente. «Sí». Ella sonrió. «¿Y ahora qué?» Me giré hacia ella, con una sonrisa calculada. «Ahora construyo algo que nadie podrá destruir, porque esta vez no era solo un imperio, era una leyenda.